¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Fernando Calderón. Gracias por acompañarnos en un episodio más de nuestro podcast aquí en Mido. El tema que nos aborda el día de hoy, sabemos que en estos momentos donde las organizaciones enfrentan desafíos constantes para mantener culturas sanas, confiables, humanas, tenemos una invitada de lujo el día de hoy para hablar sobre el rol de la integridad en el bienestar y su impacto en el bienestar organizacional y cómo todo se conecta con algo que es súper importante hoy, realmente es la reputación corporativa. Así que le damos la bienvenida a Jimena Ocio. Ella es rockstar de este tema, una rockstar de HR. Ella es coach, consultora, emprendedora, empresaria, muy reconocida aquí en México, es experta en liderazgo y en gestión de talento, en temas de transformación organizacional. Así que un gusto, Jimena, que estés aquí con nosotros el día de hoy. Ay, el gusto es mío, la verdad, bien contenta de poder compartir un espacio más y con ustedes, sobre todo, que soy su usuaria y de verdad para mí el hablar de estos temas y con expertos como ustedes no me inspira, sino me pone de un humor increíble, ¿no? Porque creo que debemos de seguir sumando en la forma de gestionar el talento, cómo transformarlo y lo que hoy realmente impacta en las organizaciones. Así es. Creo que desde Midod y empezando a entrar en tema, creemos firmemente que un proceso de selección que evalúa y garantiza precisamente la integridad del talento humano no solo previene riesgos, sino que también construye culturas fuertes y culturas sostenibles. Es decir, en ese sentido, abriendo la plática, Jimena, como coach, en ese sentido, tú has acompañado a varias organizaciones a fortalecer precisamente y a buscar coherencia entre lo que hacen y lo que buscan cambiar, ¿no? Y lo que realmente sucede en los equipos de trabajo. ¿Cómo y por dónde inicias este tipo de procesos con las organizaciones? Porque entendemos que esto es un proceso primero de concientizarnos, ¿no? Sí, totalmente. Y abordaste una palabra bien importante que es incoherencia o coherencia, y que justo son los discursos que se venden, pero que no se practican. Y dentro de toda mi profesión hago mucha consultoría, entender climas laborales, diagnosticar candidatos, sus brechas y cómo están, porque creo que las empresas deben de parar de ser hacia afuera y no hacia adentro. Debe de existir esta congruencia y es ahí en donde yo los acompaño. Generalmente lo que hago con mis consultorías y mis clientes es entrar a escuchar lo que realmente son, lo que realmente viven, lo que realmente pasa, ¿no? Desde el discurso de venta en un employer branding y en un proceso de atracción y reclutamiento, a lo que realmente está pasando. Y ves si hay una brecha, una deficiencia en los propósitos, en los valores, en la visión del negocio, en lo que tú quieres, porque si tú no escuchas, si tú no sabes, si no te consta, pues todo se queda en un PowerPoint escrito, que no sirve de nada. La verdad, estos diagnósticos de entrevistas con herramientas prácticas y técnicas que te ayudan a profundizar, es lo que a mí me permite trazar este camino para decir, aquí estamos parados, esto es lo que dices que eres, supuestamente acá tienes que llegar, aquí estamos, y entonces sí poder empezar a crear y tomar decisiones de transformación de una cultura. Pero créeme que hay mucha incoherencia, más de la que quisiéramos que existiera, ¿no? Sí, creo que esas brechas son las que es importante identificar, porque además una cosa es como tú te veas como organización y otra cosa es cómo te ven hacia afuera de la organización, ¿no? Totalmente. Y creo que en ese sentido, precisamente parte de la misión de Midot en este sentido, y comentarlo contigo es que nos hace mucho sentido. Me refiero al tema de tener una cultura de integridad en las organizaciones provoca un bienestar laboral dentro de la empresa, lo cual se debe digamos que transportar o se debe transferir a tener un clima laboral adecuado que al final nos lleve a ser más productivos y a tener una organización mucho más rentable, con más presencia en el mercado, ¿no? De productos, servicios de cada industria y de cada sector, ¿no? O sea, como que ese círculo de
cultura de integridad con bienestar laboral, con cultura y clima, se traduce en resultados y 100%. Dejándonos el tema, como siempre yo digo, el tema romántico. Las empresas aquí estamos para hacer utilidades, para generar presencia en el mercado, penetración, etcétera. Pero esto empieza precisamente desde la cultura, el bienestar, ¿no? El clima y, por supuesto, los resultados. Entonces, en este sentido, Jimena, ¿qué papel juega o qué ves tú el papel que juega la integridad del talento humano en esta construcción de culturas organizacionales sólidas y sostenibles en el tiempo? ¿Qué has visto tú en el campo con los clientes que has tenido? ¿Cómo toman este tipo de temas hacia adentro de la organización? Pues mira, creo que empezando porque la integridad es fundamental, es medular, porque puedes tener gran talento, pero si no es talento íntegro, destruye cualquier estrategia y cualquier cultura, porque es en donde se empiezan a dar estos comportamientos tóxicos, negativos, que tiran del balance cualquier cosa que tú hayas proyectado para tu negocio, ¿no? Yo creo que ahorita en México yo soy embajadora de la transformación de la gestión del talento, de fortalecer las áreas de capital humano, de realmente volverse estratégicas y no, como yo les digo, pasteleros, sino que realmente acompañen a los tomadores de decisiones con información, con data, ¿no? Que lleven al crecimiento, como tú dices, de las empresas, porque pues al final todas tienen que dar el número, todas tienen que dejar la lana, sin lana no hay sueldos, pero tienen que haber muchos otros factores para que se dé la productividad y no solo la estrategia numérica, sino la estrategia humana. Y dentro de estos pilares humanos, la integridad es fundamental. O sea, no puedes ir por la vida fijándote nada más en un currículum de una persona que ha tenido mucho éxito en posiciones y en alcance de números, sin leer la parte y qué ha hecho con sus equipos, cómo se ha comportado, ¿no? Inclusive todos tenemos historias de terror de personas que se han contratado y que no se profundizó en saber la integridad, los comportamientos, los valores sociales, y que fue capaz de hacer fraudes terribles, de tratar a la gente de una forma nefasta, de manipular resultados, de hacer un chorro de cosas, porque te fijaste en algo superficial, que todos ponemos nuestros currículums y tenemos muchas historias padrísimas que contar, pero no te cercioraste de estos valores humanos como la integridad y estos comportamientos sociales que hacen la diferencia en el éxito del negocio, ¿no? Entonces, integridad es como un check que hoy por hoy tenemos que medir en todas las personas que entran en la organización, y no importa el nivel, porque estás hablando de cualidades y de competencias humanas. Y todos los humanos que metes a tu casa, pues son los que van a definir la cultura y el éxito del negocio, ¿no? Sí, yo siempre hago esta analogía de que no le abres la puerta a cualquier persona que va atravesando por fuera de tu casa, ¿no? O sea, exacto, no, o sea, tienes que conocer, tú le das la bienvenida a tu casa a la gente que conoces, a la gente que es cercana a ti y que de alguna manera tiene relación contigo. Entonces, pues efectivamente, cómo vas a entrar o dejar entrar a tu casa, en este caso tu empresa, ¿no? La organización, alguien que no conoces, porque como bien dices, pues en el currículum todos somos rockstars, en el currículum todos somos exitosos, en nuestro perfil en LinkedIn a todos nos va de maravilla, ¿no? Pero necesitamos ver y saber lo que no nos dicen los candidatos o lo que no nos dicen nuestros colaboradores, ¿no? Y además también creo que debemos de evolucionar en la forma de medir a los candidatos, que esa es una parte bien medular, porque cuando de repente veo en mis consultorías que aplican el hombre bajo la lluvia para tomar la decisión, es como... Sí. ¿En serio? ¿No? Sí. ¿Por qué? Y este tema de profesionalizar, yo lo pongo así, el tema de profesionalizar tu proceso de reclutamiento y selección, sin duda se va a traducir, ¿no? Y tú eres una embajadora de esto, del bienestar laboral, ¿no? Esto se va a traducir directamente hacia más adelante, ¿no? Y ahí viene en esta relación mi pregunta, ¿cómo influye precisamente el contar con equipos íntegros, equipos confiables? O sea, nosotros tenemos esta frase de todo es cuestión de confianza, ¿no? En los equipos de trabajo y en las organizaciones, para el bienestar emocional, psicológico de los colaboradores, que se traduce precisamente en un clima, digamos, propicio para trabajar, para ser más productivo y tener un mejor relacionamiento con nuestros colaboradores. ¿Cómo ves esto en las empresas? ¿Qué se está hablando de esto hacia dentro de las organizaciones?
Pues mira, creo que hay una palabra súper poderosa que es la confianza, es el sentirte seguro. Cuando tú estás, ¿no? Y eso te da esta seguridad emocional, seguridad psicológica, seguridad mental, cuando tú estás en un espacio seguro que te genera confianza. Creo que a través del tiempo hemos visto culturas que los líderes tienen una idea extraña de cómo ejercer este liderazgo y confunden la confianza o el respeto mejor por el miedo, ¿no? Y justo hace ratito estaba entregando unos resultados de un diagnóstico de clima laboral que hice y en donde, ¿no? Lamentablemente en varios comentarios me estaban poniendo, pues es que nos da miedo decir la verdad por miedo a represalias, porque sabemos que si hablamos nos corren y entonces mejor no digo nada y se empiezan a generar estos ambientes tóxicos, destructivos, que todo tipo de seguridad desaparece, ¿no? Y creo que la palabra aquí relevante es la confianza, ¿no? ¿Cómo me siento yo en este entorno y la confianza que me genera poder plantarme como soy, con las preferencias que tengo, con la forma de hablar que tengo, con las ideas que traigo, ¿no? Y sentirme segura. Porque una cosa es que a alguien no le parezca, pero me respete y diga, ok, pues Jimé, así eres tú, está bien, que tomo de lo tuyo y hasta dónde llego, que sí, que no. Y otra cosa es sentirme en riesgo de algo. Y esto impacta terriblemente en la seguridad mental, en la seguridad emocional de los equipos de trabajo, ¿no? Y muchas veces ni siquiera en las culturas a veces es tan importante el sueldo o las instalaciones como la seguridad que sientes ahí, como la coherencia de la cultura, que es un espacio justo, que es un espacio en donde hay respeto, ¿no? En donde me siento de verdad seguro y en confianza. Es cambiadora del juego. Y claro, y están vinculadas sin duda, o sea, creo que la cultura de honestidad e integridad te llevan a una cultura de seguridad. Claro. Cuando tú trabajas en esos ambientes, eres mucho más productivo, porque efectivamente no se trata de que tengamos diferentes opiniones, ¿no? Pero que yo tenga la posibilidad o la confianza de darte mi opinión. Eso es bien distinto, ¿no? Y, sí. creo que el tema de, obviamente, el trabajo híbrido y el trabajo remoto, en el que algunas empresas seguimos trabajando en ese esquema para siempre, ¿no? Es mucho más relevante el tema de la confianza, ¿no? Porque yo confío en Jimena, que está en su casa, ¿no? Y que está haciendo su labor, está haciendo sus responsabilidades y la información de la empresa la tiene en su computadora y va y viene en el teléfono, ¿no? O sea, este tema de confianza tiene una extensión muy amplia, ¿no? Con respecto no solo obviamente a un tema de bienestar y de relacionamiento, sino también a un tema de pues evitar comportamientos contraproducentes en la empresa y que evidentemente se den las condiciones o el ambiente para poder seguir siendo productivos independientemente de donde estemos y de que si está o no mi jefe junto a mí o de si está o no mi jefe lejos o cerca. Creo que esto ha sido un salto cuántico precisamente en la gestión de equipos de trabajo, porque como dices tú, ya hoy no debería ser cuestionado, ¿no? El hecho de cómo evaluamos a nuestros colaboradores y a nuestros candidatos, sino que debería estar ya normalizado el hecho de decir, oye, cada persona que está aquí tiene que tener estas características y cada una de las personas que están en mi equipo de trabajo tiene este ADN, ¿no? Creo que eso es algo que en las organizaciones, Jimena, coméntame cómo lo deben adoptar las empresas para que no sea un tabú, ¿no? A lo mejor en el sector financiero y en el bancario esto está mucho más normalizado porque se tiene que hacer por cuestión de compliance, pero en el resto de las empresas ya no debería ser un tabú, debería ser esto una normalización. Coméntanos. Claro, y es que si tú realmente valoras tu negocio y tu empresa, necesitas a fuerza valorar al talento que vas a incorporar y darle el peso y la importancia que requiere. Como dijimos hace rato, ¿a quién vas a invitar a tu casa? Entre que les da flojera, entre que muchas empresas, no hablo de las grandes, pero medianas y pequeñas empresas, no tienen equipos de recursos humanos, que les duele el codo invertir cada vez que pedimos presupuesto para psicometrías, para socioeconómicos, para pruebas de cualquier tipo, les duele el codo, como que no le ven la importancia, no le ven el fondo o ni siquiera lo conocen. Te digo, el hombre bajo la lluvia y lo que interpretes, tus sesgos, y ahí quedó, ¿no? Listo. Entonces creo que, y en todo mi discurso es, hoy recursos humanos es estratégico.
Cualquier estrategia necesita la data y el conocimiento profundo de todo lo que está pasando para yo poder tomar una decisión. Lo mismo en los procesos de recursos humanos. Desde el reclutamiento, ¿no? Pues yo tengo que tener listo el talento persona. ¿Qué tipo de talento necesito yo? ¿Con qué características? ¿Con qué valores? ¿Con qué experiencia? ¿Con qué actitudes? ¿Con qué hobbies? ¿Con quién quiero relacionarme todos los días y que esté en congruencia con mi proyecto? ¿Cuál es la cultura, los valores, los hobbies? ¿Quién es mi proyecto? Y desde ahí necesito yo empezar a profundizar en el talento que entra y aplicar las psicometrías y las evaluaciones necesarias para asegurarme que estoy atrayendo al talento indicado, ¿no? Tener el talento persona y acompañarlo de evaluaciones súper profundas que me ayuden en la toma de decisiones. Ahorita hay muchas, justo también estaba hace ratito en una reunión con una plataforma que te ayuda a filtrar currículums y con inteligencia artificial que está brutal, pues filtra y te hace match, ¿no? De posibles candidatos dentro de tu organización. Pero pues al final tú pones lo que tú quieres en tu información y la tecnología lee lo que tú pusiste y la empresa pone arriba lo que está buscando y hace sus match. Pero eso no es suficiente, eso te ayuda a acelerar filtros, pero la humanidad, la esencia humana, no se escribe en un currículum. Esa se palpa, esa se mide y para eso es tan importante este tipo de herramientas que te ayudan a entender comportamientos de las personas para ver si realmente hacen un match, ¿no? Entonces, el reclu, por supuesto. Luego yo cuando utilizo muchísimo mi dotes en estos diagnósticos de liderazgo de equipos de líderes, de equipos de recursos humanos, porque están evolucionando su gestión o quieren hacer movimientos y entonces a ver, espérenme tantito, vamos a hacer un diagnóstico, vamos a aplicar ciertos exámenes o no, o herramientas para saber en dónde están, con qué cuentan y con qué no, para entonces sí tomar decisiones, ¿no? Entonces creo que pues en todos lados se encuentra, cuando se habla del talento, la profundidad que se necesita para la estrategia, ¿no? Y creo que lo mencionaste muy bien ahora. Esto no es exclusivo de las empresas grandes o de las empresas medianotas. Las empresas pequeñas y medianas tienen la necesidad de tener esto, es más, con más razón o con más, digamos, criterio, porque efectivamente no necesariamente tienen un equipo de recursos humanos, no necesariamente tienen procesos de reclutamiento y selección muy formales o establecidos, pero precisamente es ahí donde hay esta fuga, donde hay esta beta, precisamente de contratar o recomendar al amigo, al primo, al sobrino, al familiar, etcétera, que supuestamente es de confianza, ¿no? Entonces, esto, exacto, no es privativo de las empresas grandes porque además las empresas grandes o medianas, digamos, tienen espalda, ¿no? Para soportar o enfrentar algún tipo de eventualidad en algún tema de comportamiento contraproducente, dígase un robo, un fraude, soborno. Obviamente hacia adentro de las organizaciones esto es muy fuerte, pero esto llevado a la empresa pequeña o mediana puede ser fatal, o sea, puede llevarte a que el negocio truene, quiebre, porque se llevó el patrimonio de ese empresario, de ese emprendimiento, o los activos, o la caja chica, y eso, la moto, el repartidor, y entonces eso hace que realmente sufra mucho más una pyme y una mediana en ese sentido. Entonces, porque de repente nos hace sentido decir, no, es que esto solo es para las grandes, no, esto solo es para unos sectores. Al revés, hay que invertir unos pesos para evitar, ¿no? Problemas de miles de pesos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Totalmente de acuerdo, así es. Y yo he escuchado un chorro de historias. Yo tengo una historia personal terrible, por no haber tomado estas precauciones mucho más profundas, ¿no? A veces creemos que en el sexto sentido, que sí es bien importante y sí es bien válido, pero la data no miente, ¿no? Las evaluaciones tienen toda una ciencia detrás que respalda los resultados, que te ayudan a tomar decisiones más certeras. Aunque nunca nada es 100% seguro, también eso yo en mis procesos de reclutamiento les digo a mis clientes, yo no voy a meter las manos al fuego nunca por nadie ni por mí misma, porque en un momento de verdad complejo en esencia, uno nunca sabe cómo el ser humano va a reaccionar. Sí, claro. Aunque sí tenemos grandes parámetros y grandes marcos en donde la persona bajo presión tiende a comportarse de esta forma. Para esta persona sí es bien importante cómo lo ven los demás, el impacto social y cosas así, ¿no? Aunque digo, nada es certero, creo que no tener herramientas que te acompañan es el peor error para cualquier
Y de lo que se trata es de minimizar ese riesgo o precisamente tener un mayor porcentaje de confiabilidad. Por supuesto, siempre va a haber un espacio y un porcentaje de posibilidad de que las cosas sucedan y, como dices, de meter las manos al fuego por alguien, ¿no? O sea, eso es otra cosa, pero de lo que se trata es de tener más elementos para una toma de decisión, ¿no? Sí. ¿Sabes? Ahora, Jimé, girando un poquito, hemos hablado hacia adentro de la empresa, ¿no? Hacia adentro de la organización. Ahora vamos hacia afuera, ¿no? Hacia afuera. Es decir, estos temas están ligados íntimamente con el prestigio de las empresas, la reputación externa de las empresas, la calidad ética que se habla de las organizaciones sobre el talento humano que está en una organización. Y aquí viene mi pregunta, ¿no? ¿Has visto casos en donde pues un mal proceso, una mala selección afecte directamente la imagen de una empresa, la reputación de una empresa, o haga que, pues seguramente lo hemos visto todos, noticias, casos, que el director, que el presidente de la empresa tal, de la empresa fulana, del sector y de la industria tal, sucede? ¿Qué pasa hacia afuera de las organizaciones cuando no se cuidan estos temas? Pues el impacto es igualmente poderoso, ¿no? Así como una gran persona, un gran líder hace brillar el negocio, y hay historias maravillosas de líderes que transforman culturas y que crecen los negocios, de misma forma en los impactos negativos. Y no, en marketing sobre todo dicen, ¿no? Que cuando gusta tu servicio te recomiendan, no sé, con una persona, pero cuando algo haces mal, le hablan mal a 10 o a todos los que pueden por un pequeño error. Pasa lo mismo, ¿no? Cuando existen malas prácticas internas que no solo afectan, bueno, que ya sea que se ve afectado un cliente interno o externo, todo sale. Y entonces puedes convertirte en la empresa que es que no tiene buenas prácticas en diversidad, equidad e inclusión, una empresa que hace fraudes, una empresa que está vendiendo mentiras, una empresa, o sea, impresionante cómo se exponencian las cosas negativas, ¿no? A veces mucho más rápido y más lejos llegan que las positivas. Entonces, creo que está de más decir que hoy es realmente relevante asegurar que el talento que entre a tu negocio va en congruencia a mayores posibilidades con los valores y con el ADN que tú quieres allá adentro, y además crear estos espacios seguros para que atraigas al mejor talento, ¿no? Lo bueno se escucha y lo malo también, y por bueno o malo, pues tenemos hoy ya toda la tecnología que te permite ver en tiempo real los chismes y los no chismes de lo que sea, sean verdad o sean. En el mismo día te vas a enterar. Sí. Ese día te enteras, entonces pues se vuelve más relevante, o sea, es más fácil conocer a las personas, ¿no? Porque pues en un proceso pues ya te puedes meter a sus redes sociales y todo lo que está público pues está de tu conocimiento, pero también de ti. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay gran talento, yo tengo mejores experiencias que malas experiencias con historias de terror, pero las hay, ¿no? Sí, sin duda. Creo que la construcción del employer branding, precisamente, ser una marca empleadora, es todo un tema. O sea, hoy si tú le preguntas a la fuerza laboral, digamos, centennials, millennials, ¿no? Hablando de hoy la fuerza productiva que está buscando una oportunidad de trabajo en mayor proporción, ¿en dónde te gustaría trabajar? ¿No? Esa es siempre la pregunta, ¿no? ¿En dónde te gustaría trabajar? ¿Dónde quisieras, ¿no? Pertenecer, ¿no? Hablando de la empresa o de una cultura de trabajo. Precisamente este tema, Jimé, de llevar una empresa que tenga una cultura de integridad, una cultura de seguridad, y eso se vuelva y tenga una reputación, la marca X, Y, Z, hacia afuera de las empresas, es lo que va a hacer tener al mejor talento en tu empresa, ¿no? Sí. Efectivamente, este tema hacia las organizaciones, y otra vez, no es un tema solamente de las grandotas, ¿verdad? De decir, pues yo quiero trabajar en Amazon, yo quiero trabajar en Google, yo quiero trabajar en Meta. No, este es un tema que cruza todos los sectores y las industrias. ¿Cómo ves esto, tú que has estado cerca de muchas empresas, para llevar precisamente este ADN, o sea, la marca empleadora, para decir, esta marca y este logo, yo sí quiero trabajar ahí?
como sabemos de otras empresas que tienen cierto logo, cierto nombre, que no quieres estar ahí, ¿no? Platícanos sobre este tema. Es una realidad, la verdad es que antes nosotros queríamos pertenecer a las empresas sin importar qué. No, o sea, el costo te valía gorro, el sueldo te valía gorro, era yo quiero entrar a trabajar en esa empresa y hacer carrera ahí porque era el nombre de la empresa y no había tanta información y te valía gorro y ahí te formabas, te llevabas tu cátedra si era necesario, pero tú ibas a demostrar como empleado que valías la pena para que te eligieran como candidato para esa organización. Y hoy es del otro lado. Hoy las empresas tenemos que demostrar a los candidatos que somos lugares dignos para que la gente quiera venir a trabajar. Hoy ya las nuevas generaciones sí se fijan en la cultura, en la flexibilidad, en el liderazgo, en los beneficios, en las oportunidades de trayectoria o de crecimiento que tengas, si son sostenibles, si son sustentables, si te permiten lo que sea y antes nada, ¿no? Entonces, a medida de que tú tengas al talento correcto en tu organización, que sean embajadores de tu cultura, de eso se va a hablar allá afuera y entonces te vuelves una marca elegible, una marca empleable, ¿no? El employer branding famosísimo. Y desde los procesos ya, si estás operando un área de recursos humanos, pues la atracción es mucho más fácil. Ya te llegan currículum de yo voy a meterme a la página y voy a dejar mi currículum porque yo quiero que me tomen en cuenta y ya no estás gastando y invirtiendo tanto tiempo en decir, oigan, ¿quién quiere venir? Si no te van a llegar mucho más fácil, ¿no? Y la cultura es la gente, la cultura son los líderes, sobre todo, ¿no? Que son los embajadores de este ADN que tú quieres lograr y pues listo, hay que tener la conciencia de que eso es una realidad, ¿no? Y ya cambió hoy la forma de trabajar en las empresas. Regresando un poquito a la parte interna, Jimé, platicaste ya un par de veces o has mencionado el tema de la data, ¿no? De tener analytics, de tener números. ¿Cómo cambia ahora la toma de decisión en el área de recursos humanos con respecto a elegir talento, elegir líderes, tener a la mano datos concretos que nos hagan saber o conocer más nuestros equipos de trabajo, quiénes son, cómo están, dónde están, cómo se desenvuelven, cuáles son sus skills, cuáles son sus competencias, ¿no? Con respecto a qué has visto en la práctica para obviamente saber que hoy ya el área de recursos humanos no es nada más una área de feeling o de creo o de me late o de me cayó bien o tuvimos química, ¿no? Hablemos de este tema de People Analytics y de los datos ahora en el área de recursos humanos. Pues yo creo que hoy recursos humanos es People Analytics, ¿no? Las empresas que realmente le están agarrando a la onda la importancia que tiene el área y la data, sí están pudiendo implementar acciones que sí funcionan. Esta cosa de yo siento, yo creo, me dijeron, pareciera, no te sirve ya de nada, ¿no? Y alguien que esté en recursos humanos, que no entienda que tiene que evolucionar su rol, ¿no? Dejar los pasteles como secundario y meterse al análisis de la data que arroja la nómina, que es oro molido, la data que arroja la psicometría y todas estas evaluaciones es oro también molido, la data que arrojan los climas laborales, el NPS, NOM 035, todo te da data y esas datas te cuentan la verdadera historia, esa data te dice en dónde, cómo, cuándo y por qué sin que intervengan emociones. Ojo, hay que saber interpretar la data, sí, por supuesto. Y tampoco quedarte solo en la data, que es el siguiente punto, ¿no? Porque de nada te sirve saber que hay un 25% de rotación si no entiendes tu industria, el crecimiento que has tenido, qué tipo de líderes tienen, en qué área, en qué momento, la antigüedad, las preferencias, N cantidad de cosas que le dan sentido a ese 25% y entonces vas a poder decir si el 25% está bien, está mal o ahí vamos. Porque el 25 por sí solo no significa nada, ¿no? Pero necesitas la inteligencia artificial, necesitas la tecnología para que te dé todos esos insights y tú entonces, entendiendo el negocio, puedas transformarlo en un plan de acción y en estrategias que sí impacten, ¿no? Que sí generen cambio. Y entonces, recursos humanos vuelva a retomar, bueno, no vuelva porque creo que nunca lo he tenido, sino tenga esta fuerza de inversión en proyectos, ¿no? Porque si no nos ven como un gasto.
y nos ven como en un área transaccional que no sirve para nada. En el momento que la data, People Analytics, te da el conocimiento para que plantees una estrategia y se genera un cambio, le das la vuelta totalmente y entonces se vuelve un área que está dispuesta a invertir por los resultados que da. Claro, y excelente comentario ahorita para vincularme a la siguiente pregunta, el tema de la tecnología y de inteligencia artificial, ¿no? Efectivamente, no es ningún secreto, y lo acabas de comentar ahorita, las áreas de capital humano son las menos tecnológicas en general de todas las empresas. El tema de números y de analíticos nos asusta, hay resistencia, ¿no?, en las áreas de capital humano para meternos a este tema. Pero sin duda es algo, ¿no?, que son facilitadores. Hoy la tecnología, la automatización y la inteligencia artificial deben estar en la agenda de cualquier gerente y director de recursos humanos de las empresas. Estos temas, Jimena, hacia dentro de las organizaciones se han visto como tabú. Te digo, hay resistencia, unos avanzan más, otros avanzan menos. Plataformas como la que nos acabas de comentar, ¿no?, de la atracción de talento, ATS, filtrado de candidatos, pero hay HCMs también para ya mejorar la experiencia del colaborador en este sentido y su proceso a lo largo y ancho de su estar en una organización. Pero todo esto es tecnología, todo esto es automatización y todo esto implica un cambio también en la gestión de nuestros equipos y un cambio de mindset en las áreas de capital humano de las empresas, porque si no existe este mindset, pues tampoco va a existir el skill set, ¿no?, para poder gestionar correctamente. Entonces, pues esto va de la mano y eso es algo que hoy se está dibujando como un reto, una problemática hacia dentro de las organizaciones. ¿Cuál es tu percepción en ese sentido hacia las empresas y nuestra realidad de país en ese sentido respecto a tecnología, automatización e inteligencia artificial en recursos humanos? Mira, creo que hoy ya la oferta es grande, ya hay un chorro de todo tipo de sistemas y plataformas mexicanos, chilenos, europeos, de la nacionalidad, creo que quieran, muchas nacionalidades, ya hay tecnología que acompaña la gestión de recursos humanos. También es un hecho que cada empresa tiene un presupuesto que pues es ese, y solo tengo esto para invertir o no en todo lo que yo quiero hacer. Hoy se vuelve relevante desde recursos humanos que profundices en el momento en el que está tu empresa, cuáles son las áreas de oportunidad, en dónde generarías más impacto, cuáles son esas necesidades que existen hoy para que empieces a introducir tecnología de forma inteligente. Porque no necesariamente necesitas tú un Ferrari. No tienes que tener la más cañona y la más padre con todos los módulos cuando en tu vida has hecho un diagnóstico de clima laboral. ¿Para qué quieres una cosa que te abarca todo si ni siquiera has puesto una entrevista o nunca has hecho una evaluación de desempeños o no tienes ni los perfiles actualizados? Necesitas entender en dónde estás, tu capacidad instalada, las computadoras que tienes, si hay un equipo de TI que te va a dar soporte a toda la transformación, trabajar en la transformación cultural hacia algo más tecnológico, es enorme la decisión de utilizar tecnología si lo quieres hacer de la forma correcta, a menos que vayas a hacer una cosita tan insignificante que no impacte el negocio y no te tengas que preocupar, que esa no es la idea. La idea es poder contar con tecnología que te acompañe y transforme tu área, que seas mucho más productivo y que te ayude más de lo que te pueda generar problemas por andar metiéndote en cosas que no necesariamente van a ser útiles hoy para ti. Entonces, a partir de ese entendimiento, invierte por favor en tecnología. Es un no negociable tecnología en recursos humanos. Te permite hacer cosas que jamás te hubieras imaginado. Yo hoy cada vez me meto más a conocer qué más hay, qué plataformas. Hoy tuve una llamada con 2 plataformas brutales que siempre me quedo así como, no inventes, ya existe esto, pero volvemos a lo mismo, ¿lo necesitas? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cómo vas a medir el impacto? Porque tú tienes que demostrar que esa inversión generó algo en tu negocio. ¿Cómo le vas a hacer? ¿No? Entonces, creo que en México, para cerrar, ahí va, falta muchísimo en las MIPYMES, abismal, ¿no? La brecha que existe entre las grandes empresas y el mundo
mi pyme es startupero, ¿no? Pero sin duda es un no negociable, ¿no? Seguro. Regresando a nuestro tema de origen y filosófico con respecto al bienestar laboral, Jimé, estos temas de integridad, estos valores de honestidad, de veracidad, de confianza, ¿se nace con ellos o se aprenden ellos? Yo creo que hay características que son muy personales con las que ya vienes en tu paquete. Creo que tu historia de vida define mucho tus comportamientos, ¿no? Hay mucho en lo que vivimos todos como seres humanos que van definiendo si confío, si no confío, si me abro, si no me abro, y casos extremos, si lo tomo o no lo tomo, pero tampoco nada es definitivo. Creo que con todo esto de tecnología que hablamos, yo lo que digo es, la tecnología es fría, el hombre es caliente. Es tan aislada, ¿no? Y separada la tecnología que yo puedo estar aquí en mi casa sin interactuar con la sociedad y pues me vuelvo fría como la tecnología. El humano necesita contacto, el humano es social y las culturas se hacen por el contacto humano. Entonces tenemos un gran reto, ¿no? De poder encontrar la temperatura perfecta para cada organización en donde la tecnología se sume a lo humano, ayude a lo humano, pero que jamás se pierda la humanidad dentro de las empresas en el uso de la tecnología, ¿no? Yo creo que todos estos valores los vamos consolidando, los vamos fortaleciendo en la práctica diaria, en ponerte a prueba, en los retos que vas viviendo. Estos valores se vuelven cada vez más fuertes. Siempre vas a tener tentaciones, pero tu integridad siempre va a apelar si la ejerces, ¿no? Hay que siempre estar en este ambiente social que te permita todo el tiempo trabajar en ti y ser mejor. Y la tecnología nos ayuda a ver cómo estamos, con quién estamos y utilizarla a nuestro favor, ¿no? Claro, y creo que lo dijiste bien. O sea, por supuesto que las personas, los humanos, venimos con un paquete, ¿no? Venimos o arrancamos con un paquete. Pero este paquete se modifica en el tiempo. O sea, este paquete, de acuerdo a diferentes coyunturas, a diferentes contextos. Para bien o para mal, ¿no? Claro, exactamente. Para bien o para mal. Vamos cambiando. Es una realidad que la Jimena o el Fernando de hoy no es el mismo que hace 5, ni hace 10, ni hace 20. En términos de los comportamientos, y eso es algo que nosotros tratamos de promover en ese sentido, porque a lo mejor la persona que tú conociste hace 10 años no es la misma que hoy, o no tiene las mismas prioridades. ¿Por qué? Porque efectivamente en nuestro pensamiento, y por aquí viene mi pregunta, en las empresas como en las personas hay cambios, ¿no? Y por supuesto que en las organizaciones hay falencias, hay procesos, hay huecos en donde son áreas de oportunidad, ¿no? O como digo yo, son terreno fértil, ¿no? Para los comportamientos contraproducentes, ¿no? Pero la justificación mental que se hace o los procesos cognitivos que hacemos puede ser que cambien. ¿Y por qué? Porque somos humanos, somos personas, que en el proceso no es lo mismo el Fernando que terminó la universidad, ¿no? Al Fernando que se casó, al Fernando que tiene hijos y al Fernando que tiene que cuidar a sus padres. Las necesidades en el tiempo cambian y eso hace que nuestro proceso cognitivo cambie con respecto a ciertas prioridades. Porque, ejemplo, una pandemia que todos vivimos, ¿no? En donde pues hubo desvinculaciones, hubo obviamente disminución en los ingresos, necesidades de gasto, obviamente muchas personas perdieron su empleo y tus necesidades y tus gastos y tus comportamientos cambiaron y a lo mejor situaciones que no pensabas hacer en un futuro, ¿no? En un pasado, ahora sí las piensas realizar, ¿no? Y por eso también decimos que el ladrón lo hace la ocasión también, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero si no tenemos esos principios básicos, fácilmente caes en estos temas. Las empresas deberían de pensar o tener consciente esto hacia adentro. Jimé, platícanos, para que una empresa tenga este bienestar laboral y para que una empresa tenga este clima idóneo para trabajar, pues necesitas identificar o conocer a tu equipo permanentemente, no porque lo evalúes solamente hace 5 años o 10,
ya sepa que Fernando es así todo el tiempo. Y esta invitación a conocer a nuestro personal, ¿cómo lo transmites hacia dentro de las empresas en la consultoría? Oye, me encanta, y creo que lo encierro en la humanización, ¿no? Y como tú bien dices, no puedes evaluar una vez a la persona cuando entró y pretender que ya eso es ese o esa persona. No puedes pretender en una inducción, y si bien te fue en un onboarding el platicarle lo que esperas de ellos, ya se lo aprendieron de memoria y lo van a ejecutar constante y sonante, ¿no? Hay que repetir, hay que estar presente, pero sobre todo hay que tener estos contactos estratégicos directos. Y se planea todo eso, ¿no? Es que no son cosas que suceden. Dentro de la cultura y de las estrategias de recursos humanos, la medición del desarrollo del talento se vuelve medular. Exacto. Hoy entró aquí por decirte una burrada, en delegar. Oye, ¿cómo ha evolucionado su competencia de delegar? ¿Ha evolucionado o no ha evolucionado? ¿Yo le he puesto los retos o no? ¿Lo he acompañado o no? Otra parte también bien importante, justo platicaba con otra empresa que les voy a hacer un programa individual de desarrollo, ¿no? Para todos sus colaboradores. Y lo que yo les decía es que lamentablemente a muchos, te diría líderes, jefes, les da flojera la responsabilidad del contacto y de conocer realmente a sus equipos de trabajo, estar al pendiente de su evolución. Es más chamba para ellos, les da la peor flojera, pero cuando hablan de desarrollo, de carreras y de cultura, pues no saben ni para dónde voltear, porque los líderes no están haciendo una de tantas funciones que tienen dentro de su rol, que es la cercanía, el contacto, el saber cómo están, cuál es su evolución, cuáles son sus retos y acompañarlos en el desarrollo. Ni les gusta, les da flojera y no saben, ni tampoco tienen herramientas. Por eso, y regreso a tan importante se vuelve hoy la tecnología y las herramientas que acompañan constantemente en una planeación a la medición del desarrollo del talento, ¿no? Como digo, que que ahora que estoy utilizando mucho Midot es para conocer estas brechas en los equipos de trabajo, para darle la información a los líderes y que puedan tomar decisiones de ¿se desarrolla? ¿No se desarrolla? ¿Crece? No, pues no crece o se va. No, sin duda creo que, y pasando a este tema de los líderes, Jimé, los líderes efectivamente son, o los damos por default en las organizaciones, ¿no? Los líderes son pues quienes llevan a los equipos de trabajo, gestionan los equipos de trabajo, pero a veces damos por hecho o damos por default que son personas íntegras, seguras, confiables, que son líderes realmente, que gestionan realmente, que saben delegar, que saben de empowerment. Pero también hemos visto nosotros internamente aquí en Midot que el 25% de los comportamientos contraproducentes en una empresa son o los llevan o los han ejecutado gerentes y directivos en las organizaciones. Tristemente. Entonces, este tema de la honestidad e integridad no es privativo. Evaluar a los puestos operativos, a los mandos medios, los directivos no, porque son directivos. Error, ¿no? La parte de honestidad e integridad debe ser vertical en toda la organización. ¿Cómo concientizar a las empresas de este tema y cómo el área de recursos humanos tiene que abanderarse de esto para decir, oye, si queremos llevar a nuestra empresa a una cultura de integridad que se transforme en un bienestar, ¿no?, laboral en la organización, ¿cómo concientizar esto dentro de las empresas? ¿Cómo lo platicas con tus clientes en este sentido? Pues mira, cuando estoy con los líderes es pues hacerles ver que ellos son los embajadores de todo. Y que si además hoy estamos hablando de espacios equitativos, de espacios justos, de espacios accesibles, tienes que tratar a todos de la misma forma. Y no por estar en un lugar, tú ya no o tú sí, sino se trata, o sea, son las esencias de las culturas, ¿no? ¿Para todos o para algunos? Aquí todos tenemos responsabilidad, o este cachito para ti o este cachito para aquí. ¿Le entramos o no le entramos? Integridad, ¿todos son íntegros o nada más unos sí, los de tesorería? Exacto, sí. Los honestos solo tesorería, los demás pueden ser deshonestos, o evaluamos de honestidad como un valor fundamental, ¿no? Creo que es llevarlos a la reflexión del impacto en el todo y cómo eso te ayuda sí o sí. A algunos, por supuesto, les cuesta, les duele, no les gusta, no les interesa. También existen esas culturas. Yo inclusive he rechazado proyectos
con las primeras pláticas que tengo con los líderes. Cuando yo veo que es nada más un nice to have, o bueno, nada más para tenerlo, para que no me den lata, si es Melanom 035 por si me vienen a checar, pues tener la documentación, pero la verdad no me interesa hacer nada más, ni lo hago, porque yo soy íntegra con lo que quiero lograr, o sea, es intrínseca esta parte, ¿no? De compartida, lo mismo en las organizaciones, ¿no? Y todos tenemos derecho de estar y de no estar. Entonces, hay que tener conversaciones difíciles que tampoco estamos acostumbrados, no sabemos tener conversaciones difíciles. En Latinoamérica todos, no sé por qué, pero todos nos lo tomamos personal. Así ¿no? es cultural, así es. Es complicado, pero al final creo que hay grandes empresas y grandes líderes. Las cosas, por supuesto, están cambiando y hay que aprovechar hoy todo lo que tenemos para poderlo lograr. Así es, Jimena, y creo que lo has dicho bien, y empezando a cerrar ya este espacio por cuestión de tiempo, porque aquí nos podemos estar horas platicando, ¿no? Creo que el momento ha cambiado también. Creo que justamente esta conciencia de cuidar a la organización, esta conciencia de mejorar nuestro bienestar en las organizaciones, ha hecho que empiecen estos temas a hacer eco mucho más fuerte, ya que realmente haya una preocupación y ocuparnos, ¿no?, en las organizaciones por conocer más a nuestros candidatos y por conocer más a nuestros colaboradores. ¿Qué recomendaciones, un par, 2 o 3 recomendaciones, Jimena, que les darías a quienes nos están escuchando, que están en las áreas de capital humano, de gestión de talento, de personas, cualquiera que sea el nombre en la empresa, por dónde tienen que empezar para caminar hacia este tema de bienestar laboral, de obviamente construir su reputación corporativa o de apuntalarla si ese es el caso, decir este es el ABC, este es el 1, 2, 3 que las empresas tienen que empezar hoy o que ya deberían estar actuando, ¿no? Por supuesto, y empezando por tener la cultura definida, los valores y el ADN, pero de verdad a conciencia aterrizados, ¿no? Y contar con el sponsorship de los liderazgos para cualquier cosa que quisiéramos implementar. Y después de esto, la tecnología necesita sí o sí contar con herramientas para poder medir la ética, para poder medir la integridad, para poder medir los comportamientos sociales o cómo reaccionan las personas o reaccionamos las personas ante ciertas situaciones, para poder detectar las brechas y decir, ok, hace match, no hace match, ¿no? Pero hay que tener la base para después incorporar la tecnología y no nada más esta medición de comportamientos, actitudes, competencias del talento que quieres o que tienes, sino también plataformas que te acompañan en la gestión de los procesos de recursos humanos, que hay muy sencillas, hay muy complejas, pero sí empezar a trabajar en la digitalización y en la incorporación de tecnología e inteligencia artificial para que tengas la información en tiempo real, pero sobre todo trabajar con congruencia y con integridad, premiar esas actitudes y no castigarlo, porque a la primera que tú le fallas a un colaborador y eres incongruente o la integridad sale por la puerta, se acaban este tipo de culturas e iniciativas, ¿no? Creo que es bien importante trabajar en eso. Y por tercero, pues no dejar la humanidad de lado, ¿no? Yo creo que hay que meter la tecnología, pero no podemos dejarla sola, tenemos que estar nosotros ahí presentes, con la tecnología y con nuestra gente. Me encantó, Jimena. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, sin duda. Jimena Ocio, coach, consultora, emprendedora, empresaria, rockstar de recursos humanos, te agradezco muchísimo tu tiempo. No hay mejor conclusión que la que acabas de dar. Te agradezco mucho por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias y a ti y a todos los que nos están escuchando. Nos vemos pronto. Gracias a todos, gracias por participar y por escucharnos en este espacio. Mi nombre es Fernando Calderón, a nombre de Midot les doy las gracias y recuerden, todo es cuestión de confianza. Hasta la próxima.